persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como estamos acostumbrados a las distintas columnas que le traemos todas las mañanas. Hoy historias de vida para poder conversar con una persona muy especial que ya la van a conocer. Antes las vías de comunicación 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. Acordate que nos puedes mandar tu mensaje, tu comentario. Y bueno, gracias a todos aquellos que se comunican también, no solamente a través de los WhatsApp y de Telegram, sino también a través de las redes sociales como Facebook, también YouTube. Gracias por todos los que escriben en YouTube, se están animando a escribir en YouTube y eso nos gusta mucho porque podemos conocer el ida y vuelta con todos ustedes. Como les conté, hoy tengo historias de vida. Y vamos a hablar un poquito con una muchacha que tiene muchísimas, pero muchísimas actividades. Ha recorrido la faceta profesional por muchos lados y la van a conocer aquí. Magalit Frank Klinger, ¿cómo estás? Muy bien, excelente y contenta por la invitación, así que te agradezco. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, le voy a resumir un poquito. Ella es profesora de educación física, investigadora, coach dialéctico, experta en comunicación no verbal y creadora de la metodología innovadora llamada armonización neurocorporal. A ver, ¿te imaginabas que ibas a hacer todo esto cuando comenzó tu adolescencia, tu niñez? ¿Qué querías hacer? Hay algo que sí me imaginaba y me soñaba, que era ser entrenadora para el alto rendimiento. Eso siempre, ya desde que tenía 12 años. ¿Porque te gustaba el deporte? Me encantaba el deporte, claro. Siempre, desde muy chica. Y no solo que me gustaba el deporte, sino que me gustaba cuando venían amigos dirigir y hacerles hacer gimnasia. Ya ¿mirá? Tenía, sí. Me gustaba la docencia. Claro. A vos te gustaba todo eso, lo que era hacer los paros de mano, todo eso, y yo les enseño. Enseño. Pero hay algo. A mí, yo soñaba con ser gimnasta olímpica. Ese era mi primer sueño. Claro. Ese era mi sueño. Yo veía los Juegos Olímpicos y adoraba a Nadia Comaneci. Y quería ser ella. Y no llegué a ser ella, pero sí llegué a poder trabajar y enseñar lo que hace ella y bueno, llegar a lugares donde siempre quise estar, que es hasta ir a los Juegos al Mundial de gimnasia artística. Sí. ¿Y cuándo comenzaste, digamos, a perfilar hacia la educación física? Ya de chiquita ya tenías claro. Sí. Pero ¿cuándo lo tomaste en algo en serio? No, bueno, voy por acá. Bueno, yo te decía que desde niña lo sentía. A los 12 años lo que empecé a hacer es a recorrer embajadas. ¿Embajadas? Porque quería que me bequen para estudiar gimnasia artística, para entrenar gimnasia artística en Rusia y en Rumania. Todavía tengo todo el material, con 12 años. ¿Pero fuiste a la embajada de Rusia? Sí, y todavía tengo guardado todo el material que me daban porque yo quería que me becaran porque quería ser gimnasta. Claro, sí, porque acá la competición de gimnasia artística no, por lo menos ahora hay un poco más, pero ahora antes, hay un poco más, sí, ahora se trabaja diferente. Sí. Igual es un deporte, todo tiene que ver con el tema económico y hay un orden, fútbol, básquetbol, otros deportes, y la gimnasia artística viene atrás, pero igual con gente muy comprometida que está haciendo cosas buenas. Bueno, ¿y llegaste entonces a ser profesor de educación física? Llegué a ser, a los 18 años, estudié. Sí. En ese momento yo vivía en Piriápolis, yo nací en Montevideo, pero me fui a vivir sola a los 16 años a Piriápolis. ¿Y por qué te fuiste sola a 16 años a Piriápolis? Porque yo tenía una familia muy especial. Mis padres eran grandes y tenían una forma de trato diferente que les costó demostrar amor. Entonces, y yo era la más chica de una familia con 3 hermanas.
Y bueno, tenía mucha libertad, pero también sentía mucha soledad y éramos muy diferentes. Uh-huh. Y bueno, se me dio la oportunidad. Yo estaba sola. Uh-huh. Sentía que podía sola. Pero se me dio la oportunidad, me pasó esto. Yo estaba estudiando acá en Montevideo uh-huh. y tuve mononucleosis. Tuve que hacer un mes de reposo y cuando me hicieron los estudios para darme de alta me dijeron, no, todavía no, tenés un mes más. Si yo seguía un mes más en cama, el sueño de la educación física se me iba a perder el año por faltas. Entonces, en ese momento dije, bueno, me voy a Piriápolis, el liceo queda a 2 o 3 cuadras, es una especie de reposo, pero puedo estudiar allá claro. Y no pierdo, porque era como que se me iba el sueño. No, yo quería eso. Y entonces me fui a Piriápolis, pero mis padres vivían acá en Montevideo. En Piriápolis mis padres tenían un hotel. Entonces tuve la posibilidad de vivir ahí, sola, pero vivir ahí. Claro. Y bueno, ya ahí arranqué a trabajar también, a esa edad. Estudiar, a trabajar y bueno, di la prueba de ingreso, en ese momento había prueba de ingreso, se estudiaba en Maldonado, Paysandú y Montevideo, ingresé a Maldonado y bueno, y ahí arranqué y ya en el primer año en Piriápolis justo pasó que se jubilaron 2 personas, que Piriápolis en ese momento, no tenía muchos profesores, se jubilaron 2 y me abrieron todo el campo para mí. Entonces, a la par que estudiaba, ya trabajaba claro. De lo que me gustaba. Claro. Y ahí, después de que fuiste, profesor de educación física, te seguiste igual capacitando, porque nunca dejaste de capacitarte. Es más, yo tengo tu currículum acá, son como 9 páginas. Sí. Y eso que no puse todo. Resumiste. Y eso que también estamos en una época que la gente no se sienta a leer todo. No, yo lo leí. Entonces tengo que ir según para dónde, claro, enfocando, porque claro, de verdad tengo un abanico. ¿Sos inquieta? Curiosa, inquieta. Investigar, me gusta investigar y todo el tiempo se está aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, a mí me apasiona lo que hago y me gusta. Claro. Creo que hasta el último segundo voy a estar estudiando porque me encanta, claro. Me encanta realmente. Y en esa experiencia, de trabajo, ¿no?, que has tenido a lo largo de estos años, has ido por distintos lugares también. Sí. Contanos un poquito de eso. Bueno, si bien mi sueño fue el entrenamiento para el alto rendimiento, que en ese momento yo tenía un enfoque que era físico, que el alto rendimiento era físico, solo físico, que tenía que ver la preparación física para poder rendir. Yo tuve una beca en Alemania. En Alemania teníamos psicología del deporte. Algo nuevo para acá, ¿no? Acá no se conocía. En ese momento no, acá no se trabajaba la parte de... la gente tenía que hacer cursos aparte, no existía una formación. Y es más, sí hay diferentes institutos ahora, pero falta. Es como que uno va tomando de cada lugar y no se concentra en un lugar toda esa formación. Y bueno, y ahí tuve un profesor excelente que... Todo depende del docente y lo que transmite y la forma en que lo transmite. Y empecé a sentir esa pasión por el entrenamiento mental, entender que había algo más y que realmente si nosotros pensamos y sentimos que podemos, nuestro cuerpo responde. Y podemos mucho más que lo que nos imaginamos. No solo en el deporte, sino en la vida. Y a mí, de la mano de todo lo que me gusta estudiar, también hay algo que le sumo, que es la escuela de la vida. Las experiencias, el haber pasado por mi cuerpo muchas vivencias. Entonces, no me quedo ni con una cosa ni con otra, es un combo. Es lo de las bibliotecas más la escuela de la vida, que ha sido fuerte y gran impacto. Y bueno, y ahí arrancó
mi pasión por el entrenamiento mental y la investigación y a entender de otra forma el deporte. El deporte y bueno, a mí todo esto que estudio y que me gusta compartir porque me gusta la docencia, también fueron herramientas para mi vida, para poder salir o atravesar muchas cosas fuertes. Claro. Fuertes, sí. La violencia, sí, fui víctima de violencia. Qué increíble cómo cuesta, ¿eh? Cómo cuesta transmitir, pero bueno, eso me tocó también. Me ha tocado no tener dónde vivir y tener trabajo y estar en la calle. Me ha tocado sentir el hambre en el pasado y reciente. Y bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué se hace con eso? Y todas estas herramientas con las que me formo, porque de repente no todos accedemos a las cosas que uno... Te pasa determinada situación, entonces la gente te dice, bueno, pero hay psicólogo, hay esto, o un problema de salud. Pero ¿qué haces cuando no tenés acceso a eso? Claro, te entiendo. ¿Qué haces? Entonces, digo, ahí uno se puede hundir. A mí me pasó, no puedo mentir, de sentir esa desesperación o ese dolor. Pero bueno, o me paraliza o sigo. ¿Y cómo sigo? ¿Cómo pude seguir? Agradezco el estudio. Claro. Agradezco a cada profesor que tuve, cada cosa que elegí. Claro, y has tenido experiencias tanto con deportistas profesionales, sí, pero también con gente que está privada de su libertad. Sí. Mi gran escuela de vida, en el que ahí pude poner en práctica que muchas cosas son teoría. Sí, ¿y cómo se afronta ese desafío de ir? Bueno, si vos te dan para elegir, bueno, yo prefiero ir a un gimnasio, a un club deportivo y te dicen en la cárcel. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue esa decisión? Sí. Wow. A ver, fue en el 2018. Uh-huh. Yo en ese momento, yo me separé unos años antes y estaba sola con mis hijos, chicos, haciendo magia, teniendo muchos trabajos y ellos viniendo conmigo. Puedo decir que son unos genios porque son chicos, pero tienen tanto conocimiento porque me han seguido. A lo mejor algún día me dicen, no, mamá, ya está. Pero no, siempre hemos compartido todo el tema del estudio. Entonces, iba con ellos para todos lados y económicamente no era suficiente. Y en ese momento, qué increíble, porque ahora puedo hablarlo desde otro lugar. Cuando se vive violencia, uno escucha determinadas cosas y es tan baja la autoestima que dependemos de lo que nos dice el otro. Entonces, en ese momento yo tenía el peso de que... Yo tenía 3 trabajos que me decían, no, porque vos no trabajás, no estás en un lugar en donde... en otro lugar. Entonces, eso me quedaba. Entonces yo buscaba más trabajo, otro lugar que fuera, que la gente supiera... Yo trabajo acá y que sea visible. Me pasaba eso. Uh-huh. Pero en ese momento yo no tenía compu. Me llevó un montón. En la época de pandemia recién pude tener. Y tenía una amiga que mandaba mi currículum por todos lados. Era mi apoyo moral. Claro. Entonces ella buscaba. Y entonces un día me dice, mira, mandé tu currículum. Lo mandé al Ministerio del Interior. ¿Está bien? ¿Necesitan profe de educación física? Le digo, bueno, sí, está bien. Al tiempo me dicen, bueno, me llamaron para pedir más, mandar más cosas tuyas. ¿Está bien? Sí, está bien. Tercera vez me dice, bueno, ahora vas a tener que ir. Digo, bueno, sí. ¿Y exactamente para qué? Para trabajar en cárcel. Y yo no puedo mentir. Sentí miedo. Me costó porque me impactó, no. Claro. Imagínate, lo mío era alto rendimiento, mi sueño, gimnasia artística, después pasé a fútbol. Uh-huh. Y sigue siendo... ahora vamos a contar un poquito. Pero bueno, yo seguía con eso, pero la cárcel no.
la cárcel no era. Entonces me acuerdo que ese día yo trabajé y tenía que ir a determinada hora y tenía que llevar mi currículum original. Y mi amiga tenía en su casa muchos de los papeles, un pendrive, y me dice, pasalo a buscar, yo te espero en la parada y vos te volvés a tomar el ómnibus y vas. Y entonces me costó, yo creo que inconscientemente hice tiempo porque no tenía miedo. Y llegué, pero llegué tarde, y cuando llegué me hicieron pasar, pero estaba la oficina cerrada, entonces fue un segundo de una mezcla de alivio y culpa, porque yo en el ómnibus decía, pero es por mí o por mi amiga que se preocupa por mí. Y entonces mira, te lo cuento y todavía sigo sintiendo acá esa emoción. Y aparece una muchacha que me dice, mira, ¿sabes qué? Recién cerré, pero me olvidé un saquito y vengo a buscarlo. ¿Vos venís por ese llamado? Sí. No, me dice, sería de muy mala onda que yo no te atienda. Vení, pasá. Entonces, pasé y me dice, bueno, tenés que dejar esto. Y yo no, pero los originales no los puedo dejar. Yo no, dejalos que después te los vamos a devolver. Y entonces yo sacaba y me digo, está bien, lo dejo. Y bueno, y me fui. Y al tiempo me llamaron para que concursara. Ya ahí, en ese concurso, ya tuve otra actitud, porque dije, estoy acá, voy a dar lo mejor. Claro. Concursé, fueron, no sé, ahora no me acuerdo si fueron 2 o 3 pruebas, y me seleccionaron. Y me pasó que en ese momento, yo pensé que cuando te seleccionaban, enseguida entrabas, y no era así. Y yo había dejado los trabajos que tenía, porque pensé que entraba ya. Y no, pasó un año. Pasó un año. Entonces ahí me tuve que reinventar, porque otra vez. Y bueno, me reinventé y ya, yo ya ahí no estaba a la expectativa del llamado, y un día me llamaron, y ese día que me llamaron, volví a tener ese miedo. Igual sí, me estaba acordando de otra cosa, porque qué increíble me estoy yendo muy al pasado, pero no pasa nada, está tranquilo. Esto se llama historias de vida, así que podemos conversar también. Esa ya la voy a contar, pero bueno, me llamaron, me explicaron, me había tocado cárcel de hombres, después por un tema de transporte me tocó cárcel de mujeres, me acompañaron. ¿La que está en Punta Rieles? No, en Colón. En Colón. Unidad número 5. Y bueno, ahí me pasó que me acompañaron, me mostraron toda la cárcel, viví una situación fuerte ese día, que para ser la primera vez fue fuerte realmente. Claro. Sí, salí de ahí, me acuerdo que salí de ahí y salí impactada, porque no es solo... es una energía distinta. El olor a la cárcel es un olor especial. Los sonidos, mueve, es de cada día. Uno se adapta. Podés ir transformando, pero cada día es diferente, cada día es un mundo y se vive intensamente. Y ese día salí, me acuerdo que por la ruta arranqué a caminar sin rumbo. Me acuerdo que llamé a una persona, un amigo mío que es psiquiatra, y le dije, no sé si puedo con esto. No, yo no, todavía no sé. No, bajé toda la información a mi cuerpo, fue como muy fuerte. Y bueno, me dijo, vas a poder, no te quedes solo con ese momento. Me acuerdo que ese día llegué a casa, estaba impactada y no sabía cómo transmitirle a mis hijos ese impacto, pero ahí me pasó algo que me ha pasado muchas veces en la vida. Mi hija tenía un casting de canto, y en ese momento le habían pedido que mandara un video con un familiar. Y
si hay algo que sé que no hago bien es cantar. Yo aúllo. Eso sí, yo puedo, me tengo fe en muchas cosas. Igual si tengo que cantar, canto, pero no se lo aconsejo a los oyentes, no. Y bueno, pero ¿qué me pasó? Le dije a mi hija, ¿sabes qué? No, si no lo presentaba en ese momento, no lo mandaba, mi hija se quedaba sin participar. Yo le digo, ahí vamos. Entonces vamos y vamos con actitud de poder vivir el momento, el instante presente. Claro. Entonces, tengo grabado, canté con ella, me divertí. Y bueno, y al otro día, en ese momento, antes de ir a trabajar, dije, tengo 3 hijos, hay que trabajar porque necesito trabajar, porque soy el sostén, vamos otra vez. Y fui otra vez y fue diferente, no quita que fue difícil, pero fue diferente. Y lo que fue cambiando es, mi actitud, pero no digo que con esto haya sido, wow, yo fui, yo puedo con esto. No, claro. Yo aprendí, es un ida y vuelta, con las mujeres privadas de libertad, con la gente que trabaja ahí, sí, claro. Crecí mucho y bueno, y también fue mi escuela de vida en cuanto que yo estaba viviendo violencia y me di con muchas mujeres que vivían lo mismo y que me mostraban cómo era mi vida, que yo seguía y no paraba, no me detenía. Entonces fue un ida y vuelta, fue un crecimiento increíble. Sí, que hoy agradezco realmente. Sí. Entonces hace una buena experiencia también para vos, entonces. Sí. Una experiencia en el que por momentos me hice la pregunta de wow, ¿hasta dónde? Qué bravo es saber tanto, porque ahí realmente conoces la sociedad, cómo está. No desde lo superficial, sino desde de lo profundo, desde la raíz. Y desde la raíz es donde se puede accionar y hacer cosas. Pero es difícil en Uruguay, es difícil el trabajo en equipo. Es difícil porque se escucha mucha gente que predica y predica divino, pero no acciona. Y entonces es dar con esas personas y también entender que lo poquito que uno puede hacer, que puedo hacer yo, que puede hacer el otro, es muchísimo. Entonces no dejar de hacerlo. Son tiempos complejos. Claro. Bueno, y esto que vos enseñás de alto rendimiento, contanos un poquito de qué se trata. ¿Sería esto armonización neurocorporal? Sí. Contame un poquito. ¿Qué quiere decir eso? Es un nombre que asusta. Más que... ¿Qué asusta? Bueno, ¿sabés qué? Yo no sé si es el nombre definitivo, porque en realidad a mí me pasa esto con este método. Yo puedo explicar un montón lo que hago y realmente sí encuentro que eso interesa. Pero lo más importante es que este método es vivencial y que cuando las personas lo pasan por el cuerpo, en ese instante sienten la transformación y los cambios. Y ahí es donde yo considero que un método es más confiable, porque no se trata de decirle lo que le va a pasar, sino que lo viva. ¿Y de qué hablo con esto? Porque me es difícil muchas veces explicar tanto en poco tiempo, pero voy a... Sí. Tenemos tiempo, así que puedes explayarte un poquito. Aunque has dado charlas también de esto, ¿no? Sí. Muchas charlas de esto. Doy charlas y me acompañó el año pasado un futbolista que vivió la experiencia, que trabajé con él, Guzmán Pereira. Guzmán Pereira. Sí, que agradezco la confianza y bueno, y que haya después también contado su experiencia en ese trabajo que hicimos juntos. Tiene que ver, yo trabajo con el umbral del dolor y con las emociones. Bien. Enseño a elevar el umbral del dolor.
¿Qué pasa cuando uno eleva su umbral del dolor? En lesiones deportivas, eso lo que hace es acelerar el proceso en recuperación. ¿Y por qué lo acelera? Porque al elevar el umbral del dolor, la persona puede estar incorporando ejercicios desde lo físico que de otra manera no los incorporaría. Entonces, al incorporar puede fortalecer y ahí es donde se acelera para, hablando en el fútbol, en el básquetbol, poder volver a la cancha rápidamente. Eso es, por ejemplo, en lesiones que llevan un tiempo, pero también yo he trabajado esto en momentos. Yo trabajé en el voleibol, trabajé con la selección uruguaya femenina, trabajé en cancha, trabajé en el Complejo Celeste con esta metodología. Sí, ahí agradezco, fue médico de la selección, Edgardo Barbosa, que me abrió las puertas, y que confía en mi trabajo, y bueno, es una biblioteca andante, esas personas generosas con sus conocimientos. Y bueno, me abrió las puertas. ¿Y qué era lo que hacía? Estaban en cancha. De repente te voy a poner un ejemplo de algo que pasó. Sí. Había una golera que estaba con un dolor. Y bueno, tuvo que salir de cancha. Pero salió de cancha con dolor. Los médicos la evaluaron y en un segundo dijeron: es para vos, maga. Entonces, es tu caso. Es mi caso. Entonces, esto que hago, yo lo hago en sesiones de 1 hora, en 10 minutos, en 5 minutos, en 1 minuto. En 1 minuto. Tiene que ver mucho con el tema psicológico de la persona. ¿Lo que te cuesta llegar a eso? Bueno, lo que pasa es que ahí está la cosa. A ver, en este momento yo lo que utilizo son más de 15 técnicas que conforman parte del método, y esas técnicas tienen validez científica, que fue todo esto lo que busqué por años. Si vos me decís si tiene que ver con lo psicológico, sí, una parte, sí. Yo hago trabajo de hipnosis, otro trabajo que se llama, otra técnica, trance generativo, pero también va de la mano con otras cosas que tienen que ver con la comunicación no verbal, aun si la persona no me transmite verbalmente lo que le está pasando, yo puedo entender lo que le está pasando por ese estudio. Cuerpo. Es peligroso eso. ¿Sabes qué? Es un camino, es un camino de ida que es peligroso, y realmente después ahí es esa pregunta que yo me hacía en la cárcel y que me hago también con la comunicación no verbal. Yo ahora que sé todo esto, está bravo relacionarse, porque a veces no me gustaría saber tanto. pero bueno, hay cosas que uno les tiene que tomar como algo bueno, como saber quién sí y quién no. Claro. Con un gesto vos me puedes estar diciendo, hay un gesto muy común que es cuando uno entrega currículum, si ves que entrega currículum o tu entrevistador te dice: ay, sí, te vamos a llamar, y hace este gesto, no le creas. Es un gesto desfavorable. Igual no siempre es un solo gesto, por supuesto. Y lleva un estudio, ¿no? Es muy interesante. Entonces, bueno. ¿Vas a venir a hablar un día de eso? Sí, me apasiona. Y bueno, anotame, sí que me encanta, y me encanta poder compartir. Bien. Porque no, para que le llegue a todas las personas, porque es para la vida. Ya lo que hice dejó de tener ese enfoque solo para el deporte, sino que para la vida. Y no te terminé de contar. Sí, terminé de contar lo de la joda, perdón. Lo de la futbolista. Bueno, estaba con dolor, no podía atajar. Entonces, lo que hice fue en unos minutos ese trabajo con... yo lo que digo es que tengo un abanico de herramientas que yo las voy a utilizar en base a lo que está pasando, en base a la persona. Entonces, en ese momento es la conjunción de todo. Para que pasen cosas, para que exista un cambio. Yo creo que nos llevó 5 minutos. Pude entender, en base a su gestualidad, que ella lo que estaba sintiendo era la responsabilidad del pan de cada día de su familia.
Después lo corroboré. Ujú. Pero en ese momento eso era lo que ella sentía. Y ese día había sentido hambre. Y todo eso se le iba para esta zona. Porque el peso de muchas cosas se nos van a diferentes partes del cuerpo. Entonces, fue un segundo de trabajar para que después entrara a la cancha. Y el dolor no estaba. Entonces, muchas veces pasan esas cosas. Muchas veces lo mental influye tanto que no permite, por ejemplo, pongo el ejemplo del fútbol, jugar con el cuerpo libre, relajado como se necesita, sin esa tensión del peso de otras cosas. Si la tensión muscular, el tono muscular que hay que tener. Por eso también vemos tantos jugadores lesionados a veces. Lesiones continuas. Ahí está, ahí hay muchos factores. Ahí vuelvo a uno que es el principal, el que me capacité, el primero, que es la preparación física. Uh-huh. Ahí entra en juego la preparación física. Y ahí, yo hablo hasta por los codos, pero me encanta. Digo, voy a transmitir, esta es una opinión personal en base a mi vivencia y mis experiencias. El trabajo de preparación física es importante. La sobrecarga, hay que cuidar de la sobrecarga. Muchos entrenadores sí tienen conciencia del trabajo de fuerza, el trabajo de resistencia, pero poco tiempo se le dedica al trabajo de flexibilidad y al trabajo articular. Y al dedicarle poco tiempo, ahí vienen las lesiones. Porque ese tipo de trabajo, si uno lo tiene en cuenta, lo que hace es prevenir las lesiones deportivas. Entonces, sí hay muchas lesiones. También se le pone el peso de lo mental, la presión. Estamos en un país en donde mucha gente no solo se dedica al fútbol porque eso no le da para sostener a su familia. Entonces esa presión, la presión de los hinchas, de ganar. Entonces ahí es donde estoy yo y ahí es lo que enseño. Es una de las cosas que enseño, a trabajar en uno mismo con toda la presión. Uh-huh. Y que... O sea, que me hablas de eso y yo pienso en un jugador como ejemplo como Suárez, que tiene una mentalidad muy fuerte, ¿no? Sí. Muy resiliente, y a pesar de sus grandes lesiones, la forma de recuperarse es increíble. Bueno, me acuerdo con Inglaterra, por ejemplo, que llegó de una operación y llegó ahí, ¿no? Sí, sí. Y eso no es magia, se puede. Se puede, sí. Ojalá trabajáramos en equipo acá en Uruguay para llegar a eso, porque se llega a eso, es con entrenamiento, se llega a eso. Lo que pasa que hay algo muy marcado que pasa, que es mi trabajo es no te metas en lo que hago, o estás, a mí me ha pasado, si vuelvo a mi experiencia personal, ¿qué hace ella? Qué raro lo que hace. No, pero vos sos esto y no sos esto y yo soy esto, entonces no entres a mi terreno. Y ahí nos perdemos y bueno, y a mí me ha pasado eso, de repente, por ese motivo, no llegar a los lugares que quiero, en el momento que quiero o estoy necesitando. Igual llego. Eso es el aprendizaje más grande que tengo. Se llama resiliencia. Sí, por supuesto. O como quiera llamar. Sí, como se quiera llamar, pero sí, de que se llega. Si no es por acá, es por acá. Hay obstáculos, siempre los va a haber. Pero ahora, antes a mí me costaba hablar de esto porque muchas veces uno quiere quedar bien. Sí. Quedar bien. No mostrar debilidad. No mostrar, sí. Y bueno, pero empecé a entender que eso ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva eso? No siempre. Entonces, a poder poner en palabras y decir esto que te estoy diciendo, que en realidad es algo que he vivido, que no he podido llegar a determinados lugares por esos motivos. Claro. Es que creo que lo psicológico pesa mucho para el rendimiento deportivo. Por ejemplo, yo me acuerdo de hace poco un jugador de Peñarol, Báez, que fue muy criticado, ¿no? por su rendimiento en la cancha, pero después cuando uno supo
podía entender que extrañaba a la familia estaba lejos, se quería ir, ya tenía pactado irse de apenas terminar la temporada. Creo que todo eso en la cabeza le jugaba también. Era un factor importante dentro de la cancha, ¿no? Es que ahí está bueno que lo haya puesto en palabras, pero mientras lo va viviendo, claro, y no se pueden porque no se animan, porque está el miedo, está bueno tener todos estos conocimientos de la comunicación no verbal, del lenguaje corporal, para entrar al universo emocional de la otra persona. No siempre pueden expresarlo, entonces, y hacer algo con eso, claro, y darle herramientas. Por eso mi trabajo también es importante en cuanto a la prevención. ¿Por qué llegar a romperse? ¿Por qué llegar? El tema del suicidio es un tema... por favor. Sí, entonces, ¿por qué llegar a eso cuando hay otras cosas? Y cuando hay otras cosas para aprender, cuando hay otras cosas para compartir, y también se habla de, que no tenemos recursos, no hay recursos económicos, pero está el humano. Y desde el humano se puede hacer muchas cosas. Y bueno, y ese es mi camino ahora. Porque para esta metodología, para este método, no se necesitan grandes cosas, se necesita la presencia de esa persona, con suerte 2 sillas, y tiempo, ese momento para facilitarle el encuentro. Y el tiempo, por decirlo así, a nivel futbolístico, el tiempo de cancha también se mira. ¿Cómo se mueve el jugador? Sí, bueno, yo soy... Vos me hablás del lenguaje corporal, entonces digo, eso se tiene que transmitir de alguna manera. Bueno, se transmite, sí, se transmite, y cómo se enseña también. Y claro, ahí ese tema. Vuelvo a mi experiencia en trabajo en cárcel, en cuanto a que la cárcel y la calle, en la cual me ha tocado vivir, uno tiene que tener la rapidez en la toma de decisiones, porque de eso depende tu vida. De eso depende tu vida. Entonces, esa rapidez en la toma de decisiones, eso también es algo que transmito a los jugadores. Llenarlos de herramientas para que en ese momento la decisión sea rápida, porque de eso depende el ganar. También el que tengan el conocimiento de lo que va a ser la persona que tiene enfrente. Ese conocimiento del lenguaje corporal no es solo para uno mismo, sino para saber, para decidir. Hay alguien que estudia, el Dibu, que es el golero argentino. Sí. Él estudia comunicación no verbal y tiene muchos conocimientos, y lo utiliza para saber, para saber qué es lo que va a pasar, para anticiparse, y también lo utiliza para provocar a los otros, porque sabe lo que va a generar en el otro. Totalmente. Sí. Sí. Y bueno, hay pequeños tips que hacen la diferencia. Entonces, ¿por qué no tenerlos? Y se buscan muchos profesionales del exterior, cuando acá hay mucha gente con mucho conocimiento dispuesta a trabajar. ¿Tenés alguna anécdota para contarnos? Aparte de la que contaste la jugadora. Puede ser graciosa, puede ser la que sea. Tengo tantas. Lo que pasa es que puedo ir desde una de mi vida, desde hace años, hasta cercanas y con mensajes profundos. Bueno. A ver. Tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí. A ver. Bueno. Voy a la que va por el año 2000. Uh-huh. 2000. Cuando mi sueño era la beca a Alemania. Uh-huh. Yo había vuelto de estar estudiando en Israel. Momento complicado. Volví.
pero años antes me había pasado que mi sueño era la beca a Alemania, entonces yo iba a la embajada de Alemania para estudiar en la Universidad de Ciencias del Deporte en Leipzig. Cada tanto la beca se hacía con traductor en español, era una beca de entrenadora para el alto rendimiento, la especialización era la gimnasia artística, gimnasia olímpica. Entonces yo me acuerdo que había encontrado una moneda alemana en la calle, entonces iba con mi moneda de la suerte. Entonces iba, preguntaba, era mi amuleto, iba con mi moneda, preguntaba y me decían, no, todavía no está en español. Y pasaron años. Mira. Que cada tanto iba. Vuelvo de Israel, estoy unos meses acá y dije, bueno, ¿qué estará pasando? Mi sueño. Entonces, agarré la monedita, voy. Yo en ese momento estaba en Piriápolis, pero vine a Montevideo, voy con mi monedita, entro. El agregado cultural me conocía hace años, entonces digo, bueno, acá vengo por la beca. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Se hace en español, pero mañana es el último día de presentación de los papeles. Entonces, para mí fue como ver una película, se va el sueño, porque tenía que buscar todos mis papeles, todo. En esa época no era computadora, todo, papel. La burocracia de papeles, la carpeta. Todo, ¿qué hago? Y entonces me acuerdo que llamo a una profesora de gimnasia que ella ya había viajado años antes y que siempre me impulsaba. Digo, me pasa esto. Y entonces me dice, bueno, Maga, ¿sabes qué? Así todo por presentarte. Era tu sueño. Después verás qué pasa. Después verás cómo sigue tu vida, pero dale para adelante. Entonces me acuerdo que viajé a Piriápolis, fui, junté los papeles que pude, hice todo. No llegué con todo, pero llegué. Al otro día estaba con mi monedita, currículum. Lo dejé. Entonces salgo a la parada del ómnibus con un muchacho que yo lo conocía de vista, no habíamos hablado, era profesor. Entonces nos pusimos a hablar y lo miro y le digo, ¿sabes qué? Vos y yo vamos a viajar a Alemania. O sea, no me digas eso. No, estoy muy segura. Nosotros dos vamos a ir. Sí. Y bueno, y pasó un tiempo y me llamó por teléfono y me dice, me llamaron. ¿Y a vos? No. Me dice, ay, bueno, pero me da cosa, pero te quería contar porque no podés ser, porque yo tengo algo de bruja, no sé si hay tiempo, pero ya te contaré. Entonces, algo de saber las cosas que van a pasar, de verlas, de sentirlas. Eso me acompaña desde chica. Y bueno, a rato me llaman. Yo me acuerdo que estaba en Piriápolis, estaba en cama con fiebre y me llaman, y cuando me llamaron no me importó la fiebre, salí de pijama, empecé a correr vueltas manzanas. No. De lo que festejé, la felicidad. Eso fue una parte, porque ¿qué me pasó? Uh-huh. Después se vino esa otra parte, que es una historia muy linda, increíble. Que fue, yo tenía todo pago menos el pasaje para viajar. Claro. Y yo no tenía el dinero. No lo tenía para viajar. ¿Y qué hacía? Y esa fue una historia increíble que seguramente en algún momento, ahora te voy a contar una partecita porque fue, no sé, es para hacer una serie. Pero te cuento una partecita Dale. Increíble. Que bueno, el agregado cultural me llamaba y me decía, bueno, ¿ya tenés el pasaje? No. Eran 2 o 3 meses que yo tenía para juntar. Claro. ¿Cómo hacía para juntar? En un momento estaba sentada en la Rambla, me acuerdo que estaba en la Rambla de Pocitos, y yo tenía un trabajo, pero con eso no me alcanzaba. Y ahí ya no tenía un lugar donde quedarme. Dormía en la terminal Tres Cruces. Uh-huh. Cada 3 días me iba a Piriápolis. O no, sí, generalmente era la terminal Tres Cruces, donde me quedaba a pasar la noche. Ahí estudiaba. Bueno, ¿mirá? Sí.
Algunas veces sí, mi segundo hogar pasó a ser, eran los shopping, me sentaba por lo menos estaba calentita y escribía, porque escribo también. He sacado libros, después te cuento. Bueno, está. Pero a todo eso viene la parte que yo estaba sentada llorando y se me acerca una persona para preguntarme qué me pasaba. Y me desarmé porque le empecé a contar, porque yo tengo mi sueño y tengo una beca y no estoy pudiendo. Y bueno, le conté, se sentó al lado mío, me escuchó, que eso es lo más importante, es de las cosas más importantes. Y si queremos generar cambios en la sociedad. Entonces, él me escuchó y me dice, mira, ¿sabes que a mí me gustaría poder ayudarte? Muy especial, me habló cosas increíbles y me dijo, mira, te voy a pasar mi teléfono, me dijo su nombre, yo no sabía quién era, me dijo, te voy a decir mi teléfono, pero asociarlo con diferentes batallas y bueno, lo fui asociando con cosas históricas, me hizo asociarlo, y bueno, llego a mi trabajo, me pongo a hablar con una alumna, le conté lo que me había pasado, le digo el nombre y me acuerdo que ella estaba en el caminador, lo frena de golpe, casi se cae y me dice, ¿sabes con quién hablaste? Digo, no, él es Raúl Fontaina. Raúl Fontaina, me dice, que se haya sentado a hablar, que te haya escuchado, que te haya pasado el teléfono, es increíble. Y bueno, ahí yo no sabía con quién había hablado. Ahí me acuerdo que lo llamé, me invitó a su casa, conocí a su familia y me dijo, yo te voy a ayudar y te voy a pasar el dato de muchos lugares en donde te pueden dar trabajo para que puedas juntar para poder viajar. Increíble. Y fue increíble porque de esa experiencia yo saco, tuve muchas experiencias más. Tuve experiencias increíbles, excelentes y tuve experiencias muy duras. Entonces el llegar a ese equilibrio en confiar era bravo, pero si yo me cerraba no hubiera conocido a personas increíbles que me abrieron las puertas y que me ayudaron a que llegue a ese momento, a ese viaje en el que recién el día anterior o 2 días antes de viajar, que se caía el pasaje ya de la reserva, hasta el agregado cultural me dijo, toma, yo te quiero dar esto, por lo menos cuando llegues a Leipzig tengas para ir en tren hasta la universidad. Entonces fue increíble llegar al aeropuerto y que una amiga, porque yo me iba sin nada, una amiga había hecho una colecta con un montón de profes que juntaron para que yo pudiera moverme, pero en equipo es mejor. En equipo es mejor. Bueno, ¿qué te queda para hacer? ¿Cuáles son tus proyectos, tus metas? ¿Has trabajado con la selección? Das charlas, ¿no? De lo que haces. ¿Has dado charlas con gente de la selección también, no? Sí, el año pasado en el Museo del Fútbol. Ahí va. Sí. Vi algo de eso. Sí. Ahí pude explicar mi método, transmitirlo. Estoy dentro de un proyecto que es el proyecto ECO. ¿Eso con la facultad? Con la facultad. Mi camino, que ha sido siempre buscarle las bases científicas para que se me abran las puertas en el lugar que quiero estar, que es en el fútbol, en uno de los lugares en donde quiero estar. Ya digo que me costaba, porque yo decía, ¿por qué no me dan la oportunidad? O me han dado en algunos lugares la oportunidad, pero no lo han hecho como para que me conozcan. Pero yo soy madre que tengo 3 hijos y hay que alimentarse también. Claro. Entonces, porque es difícil, por más que se hable que la mujer sí que puede entrar, en algunos lugares sí, en otros lugares es más difícil. Y no hablo de oído, hablo de vivirlo. Entonces, ¿en dónde quiero estar? Yo quiero que me den la oportunidad
para poder vivenciar, para poder estar vivenciando este método y darse cuenta que es bueno, que es distinto, porque es algo, digo, yo lo llamo, es innovador, es único, porque fue un método que creé en estos 35 años y me llevó estudio, que tiene un montón de técnicas que de repente me dicen, pero de neurociencia, sí, pero no es solo neurociencias, no es solo PNL, no es solo psicología, es mucho, todo eso en lo que me he formado. Y sí, ¿dónde quiero estar? Quiero estar en la selección uruguaya. Bien. Sí, que lo escuchen. Quiero que lo escuchen, porque si es único, ¿por qué no tomar algo que realmente pueda brindar cambios? Y lo que te decía, el recurso no se necesita muchas cosas. Y tengo, a mí hay algo que me pasó. Hubo un tiempo que en el trabajo en cárcel yo no se puede grabar y tener registro de los cambios, claro, de las cosas que se producen. Sí lo tengo en el agradecimiento de las personas que lo vivieron y los cambios, que claro, eso lo llevo en el corazón. Pero, por ejemplo, en la facultad, en este proyecto ECO, la otra vez pude, por Zoom, transmitir lo que hago y que vivenciaran médicos, psicólogos, psiquiatras. Entonces, ¿qué más que eso? Claro. Me están avalando y me están abriendo las puertas en lugares que para mí son importantes, pero en donde yo quiero estar. Digo, me gustaría que me las abran hoy. Hoy. Escucha Bielsa. Hoy, Bielsa, quiero llegar a Bielsa. Claro, sí. Por supuesto. La vida te encuentra cuando tiene que ser. Depende de uno. Uh-huh. Depende de uno. Mucho de uno. Ya en el mundial pasado hiciste algunas cosas por redes, ¿no? Sí. Bueno, ven la cara porque la vamos a estar invitando más seguido. Si gustás venir y conversar. Y bueno, el año que viene tenemos el mundial, capaz que hasta ahí podemos charlar un poquito. Sí, claro que sí. Claro que sí. No. Después les contaré, pero he transmitido a gente de la selección en el mundial determinadas cosas que vi para tener la capacidad de transformarlas con ejercicios simples. Pueden durar, no sé, un segundo, pero en ese segundo hay cambios. Bien. Así que me encanta realmente lo que hago y se nota. Sos muy apasionada. Sí. Muy apasionada. Sí, sí, realmente. Bueno, Margarit, la verdad que me quedaría conversando horas contigo. Pero vamos a hablar de lenguaje corporal y eso, te voy a invitar para charlar un poquito y hacer algunas charlas, si gustas venir. Y bueno, el placer de haberte conocido y de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias y muy pronto nos encontraremos. Bueno, muchas gracias a vos, a la audiencia, y espero haber tocado algunas fibras. Y bueno, eso, y a cumplir mis metas. Por supuesto. Gracias. Sí. Gracias a vos. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.